Bienvenidos amigos de Empalco. Nos encontramos hoy con el escritor Roberto Ampuero. No necesita mayor presentación, todo el mundo lo conoce, lo respalda su nutrida obra literaria en general, tantas novelas que han deleitado a tantos. Don Roberto, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Denis, por la invitación. Un gusto estar en su programa. Lo he seguido, lo conozco y sé que este es un espacio donde se conversa de cultura, de libros, de arte. Y es algo que falta mucho en el país, ¿ah? Y por eso Sí, uno también lo valora tanto. muchas gracias. Vamos a hablar del último libro, la última novela de Roberto Ampuero. Acá está, Nunca volveré a Berlín. Como es tradición en estas conversaciones que me gusta tener, yo no voy a hablar no la voy a presentar el libro tal como es, lo que dice, eso se lo dejo a usted, pero sí decir de que como lector, simplemente como lector, doy fe de que es un libro que empieza muy bien y que en algún momento del libro te agarra, te captura y no te suelta más. O sea, es muy entretenido, muy interesante y además se saben varios datos de la vida de Erich Honecker, que es el personaje que vimos, se podría decir que se hace a través de la novela una biografía, un recuento de su vida. Pero bueno, no quiero decir más, don Roberto, ¿cómo presentaría usted su obra? Muy bien. Nunca volveré a Berlín. Gira en torno a Erich Honecker, pero no solamente en torno a él, pero gira en torno a Erich Honecker, el último dictador de la Alemania comunista y el padre del muro de Berlín, que probablemente muchos han olvidado. Llegó después que desaparece su Estado, desaparece su país por decisión de los propios alemanes, eh, llega a Chile y llega a Chile liberado de toda responsabilidad por los muertos en el muro de Berlín, llega liberado de toda responsabilidad por su avanzada edad y además porque estaba enfermo de cáncer. Y él en Berlín, cuando tiene la opción de escoger dónde vivir, porque no podía vivir ya en Alemania por las protestas en contra de él y porque la gente tenía muchos resentimientos en contra de él, pide venir a Chile, a vivir a Chile. ¿Por qué? Porque tenía una hija casada con chileno y un nieto que también, por lo mismo, era chileno y quería vivir acá. Él rechazó invitaciones de Cuba y rechazó invitaciones de Corea del Norte, prefirió venir a Chile. Bueno, esa es la historia propiamente tal, digamos, objetiva. Pero en la novela aparecen dos personas que fueron amantes, que fueron pololos en la universidad, que se querían mucho y que vivían en Alemania Oriental. Un chileno que vivía exiliado, sus padres, en Alemania Oriental, y una alemana oriental estudiante. Se enamoran en una universidad alemana, tienen un programa conjunto, pero cuando llega la hora de poder salir a Occidente, como quería el chileno sale de Alemania Oriental, cruza el muro, gracias a que tiene un pasaporte chileno. Y a ella, sin embargo, le impiden salir del país. Se separan y nunca más se ven. Hasta que muchos años después, en Santiago de Chile, a este ya un hombre maduro, que había sido joven, le dicen a él, necesitamos que tú, por tu conocimiento de alemán, seas el traductor de Erich Honecker. Y a esta mujer, la que había sido su novia, lo que le ocurre es que ya es periodista y viene a Chile a tratar de entrevistar a Erich Honecker. Y de pronto los dos se encuentran en la casa de Erich Honecker, en el barrio de La Reina, donde él vivía en un condominio. Se encuentran los viejos amantes y están ante el victimario, porque ellos son víctimas de él, víctimas de su muro, víctimas de su política de represiva, y están ante él, ante Erich Honecker. Y Erich Honecker es ya un hombre viejo, está muy enfermo y ya no tiene poder, defenestrado por sus propios camaradas. Y en ese momento es que la novela agarra, ¿verdad?, su trama, donde se confunde la realidad histórica con la ficción. El poder de Honecker y su historia, más estos amantes que tuvieron un amor imposible, interrumpido por el muro de Berlín. Eso es, nunca volveré a Berlín. Eh,
muy buen resumen. Bueno, obviamente, usted lo podía hacer mejor que nadie. Muchas gracias. Es Eh, que además, perdón, quiero decirle que yo ¿eh? conocí muy bien este mundo, porque yo viví en Alemania Oriental, viví Mm, detrás del muro, y viví bajo el régimen de Honecker, y viví detrás del muro, sin poder cruzar, sino con unos permisos muy especiales que obtenía solamente por ser chileno, para salir mm. muy limitado. Así que, y después me lo encuentro en mi país. En fin, esto es muy cercano a mi historia, no es mi autobiografía, pero es Ya, muy cercano a mi historia. sí, me lo imaginé. Era una duda que tenía, pero por supuesto es cercana, dentro de la ficción, por supuesto, personaje. Pero antes de hablar de Patricio Dupré, que es este ex militante comunista que termina trabajando como traductor en Honecker, o sea, de Honecker en Chile, eh, vámonos al jerarca comunista. ¿Ah? ¿Por qué elegirlo a él para una novela? ¿Qué tiene de interesante el personaje? Mire, a mí, como decía, me tocó vivir en Alemania Oriental, viví en Alemania Oriental 3 años y medio, y por esa circunstancia de la vida, donde el azar juega un papel enorme, quedé viviendo cerca de la ciudadela amurallada, donde vivía él y la jerarquía comunista, la máxima jerarquía comunista. Curioso, ¿no? En un país amurallado, la dirección nacional del país vivía dentro de una ciudadela amurallada. Y yo pasaba en el bus, ¿verdad? A 2 kilómetros, 1 kilómetro de esa ciudadela amurallada y decía, qué raro esto. Y Honecker era un personaje que solamente trascendía a través de la prensa comunista, todo era controlado por el Estado, desde luego, pero siempre es misterioso. Todos los dirigentes de los países comunistas eran misteriosos, nada se sabía de ellos, porque la prensa independiente no existía. Y a mí eso me interesó. Eh, siempre ¿qué es este hombre? Y después, como decía, cuando llegué a Chile, me encuentro con que él llega también a Chile, pero ya sin poder. ¿Qué es lo fascinante, entre comillas, de este dictador alemán? Primero que haya sido, ¿verdad? Bueno, el último dictador comunista de la Alemania comunista, que haya sido el arquitecto del muro de Berlín donde murió tanta gente y que separó a Europa, que nos cuesta imaginar hoy, a los jóvenes no les cuesta imaginar que un muro pase por el centro de una ciudad y la divida, y todo un país después con rejas. Eh, pero si usted lo examina bien, y yo leí bastante sobre él y siempre me intrigó, es un hombre, un ser humano muy plano. No tiene características, digamos, no es un seductor de masas, no es un gran orador, no fue un hombre que brillara por alguna cosa. Su profesión era muy modesta, era techador, nunca más estudió nada, sino que se hizo aparachic del Partido Comunista. Fue capaz de ascender dentro de la época estalinista en el poder, fue capaz de instalarse en el poder eh, y después renegar de que había sido estalinista y después conducir a Alemania Oriental y después incluso enfrentar a Gorbachev. A mí me parecía eso interesante de su vida. Yo decía, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué un hombre así tan plano, que uno lo pudiera menospreciar, es capaz de tanto en tan poco tiempo y en un país que tenía una historia bastante complicada? Recordemos que los alemanes como tales, que vivieron en Alemania Oriental, les tocó vivir el nazismo, una dictadura totalitaria vamos a decir, de derecha, y les tocó después vivir bajo el comunismo, una dictadura totalitaria de izquierda. Entonces son años y años. Para los alemanes orientales no se acaba, no vuelve la democracia después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, lo que ocurre es que ellos quedan en otro sistema totalitario hasta que cae el muro, 89. Ahora bien, como usted muestra en un personaje a Honecker en la novela, y claro, puede ser un personaje plano, pero ahí viene la pregunta de cuál es la convicción que tiene, porque él se muestra hacia afuera, como echándole la culpa a todo el mundo menos a él. De hecho, ahí a mí se me ha ocurrido antes la idea de Poncio Pilato y está escrito, me dio risa. Y por otro lado, en la interna, que se expresa a través de estos encuentros soñando con otros líderes o intelectuales como Marx, Castro, Allende o el mismo Stalin, eh, ahí yo creo que lo que está reflejando en su interna no es un arrepentimiento ni mucho menos, sino creo que la culpa que se echa a él a través de estos personajes que se la echan a él, es haber fallado en que se desmoronó
su régimen comunista y que no lo pudo evitar. Es decir, se muestra un Honecker que en realidad nunca le importó o no le importaba todo lo que ocurrió con el muro, todos los muertos, todas las vías que truncó, sino que simplemente su gran dolor era no solamente haber perdido el poder, sino que haber permitido que su régimen comunista se haya acabado. Sí, eso que usted dice, Denis, es muy cierto. Lo más, yo diría, siniestro de Honecker, estudiándolo a fondo, eh, es notar que nunca se arrepintió de nada. Es muy extraño esto, ¿ah? De que usted, imagínese, a cualquiera de nosotros le toca gobernar su patria y lo que hace para que su sistema ideológico, ¿verdad?, ideal se pueda imponer es cerrarla detrás de muros y alambradas para que nadie salga hasta que no jubile. Eh, y que usted haya sido además el arquitecto intelectual, por decirlo así, de ese muro, de ese algo terrible, ¿no? Que quedará en la historia de la humanidad como, y en esta historia nuestra contemporánea como algo kafkiano, un muro para separar a la gente, pero todo un país en nombre de una ideología. Fíjese que él nunca sintió arrepentimiento por eso. Por el contrario, él fue siempre un hombre dogmático. Si usted escucha todos o lee sus discursos, todo, le asombrará que él siempre utiliza una misma monserga, un discurso que es ajeno al sentir humano. Y entonces él habla, y lo recuerdo porque lo escuché tantas veces, y según los acuerdos del Congreso del Partido Comunista de Alemania Oriental, nosotros hemos decidido tal. Y la producción ha subido en 80%. Y los obreros están disfrutando más de horas libres. Todo eso es un discurso de cifras, de números, ajeno a algo que yo como chileno me daba cuenta, porque yo además estudié en un colegio alemán toda mi vida y sé alemán desde niño. Entonces yo hablaba con los alemanes, con mis compañeros de la universidad, con mis vecinos. Y en cuanto tenían un poquito de confianza, le decían a uno, ¿y tú por qué viniste a vivir a Alemania Oriental si eras chileno? Yo le dije, bueno, porque yo fui comunista, yo era joven comunista. Y me decían, pero, ¿y tú pasaste antes de aterrizar aquí por Alemania Occidental? Sí, pasé por Alemania Occidental, le decía yo, y por Holanda. ¿Y de ahí te viniste para acá? Sí, le decía yo. Entonces una novia que yo tuve, una pololita, me dice, qué estúpido eres. Nosotros lo único que queríamos es irnos de aquí y tú vienes para acá. Entonces, este es el hombre que no tuvo arrepentimiento de haber encerrado a 17 millones de habitantes durante 28 años. El muro, desde que lo construyó el 61 hasta que cae, el 89, son 28 años que usted mantiene encerrada a su población en el centro de Europa. Nunca sintió arrepentimiento. Incluso su señora, Margot Honecker, que fue ministra de Educación durante casi 30 años en Alemania Oriental, con todo el poder para determinar lo que se estudiaba y no se estudiaba. Ella en Chile dice en una entrevista que causó conmoción en Alemania Oriental por los muertos que implicaba, dijo, aquellos que intentaron saltar el muro y murieron, porque esa es la pregunta, eran unos estúpidos, lo dice con dureza. Eso era lo que sentían ellos. Honecker pensaba que la ideología, aquello que había elaborado supuestamente Carlos Marx, era la verdad iluminadora y que había que llevarla a la práctica. Y otro elemento, pero muy brevemente, es que Honecker siempre, como le pasa a los dictadores, sintió que el pueblo era malagradecido. Porque y lo ve uno en las entrevistas que da después de perder el poder y lo ve en sus discursos que hace o textos que escribe. El pueblo es malagradecido, la gente es malagradecida porque yo les di educación, yo les di trabajo, yo les di seguridad social y mire cómo me pagan, echando abajo mi sistema, echando abajo el socialismo, echando abajo, ¿verdad?, lo que habíamos construido. Nunca pensó, no tuvo esta duda. Y en la novela, ¿verdad? Nunca volveré a Berlín. Yo voy y entro, la ficción lo permite, en su mundo interno, en su mundo interior, en sus últimos meses donde está tomando medicina, donde tiene momentos febriles, y lo pongo y lo veo y lo muestro como prisionero de su propia historia y de su conciencia. Y ahí es donde, como usted dice, aparecen personajes que son obviamente situaciones febriles, donde aparecen Stalin, aparece Fidel Castro,
aparece Salvador Allende, que lo van a ver, él siente que lo van a ver, y cada uno de ellos lo critica por lo que no logró, por lo que hizo mal. Entonces él se mueve en ese ámbito de lo que es el dogma, que no importa lo que piensen los seres humanos, que el dogma es lo importante, porque por definición el socialismo es lo que la gente quiere y eso le corresponde porque así está escrito en la historia. Esa parte a mí me interesaba mucho elaborarla, investigarla, explorarla, pero ya sabemos, él falleció, él se llevó todos sus secretos, pero la novela permite esto, indagar en su conciencia, y creo que eso le da mucha fuerza a la novela, porque es una búsqueda difícil, pero de un hombre plano, pero todos sabemos que si alguien va muriendo de a poco, eh, tiene tiempo para pensar mucho sobre lo que hizo en su vida. Y yo quiero pensar que en algún momento se sintió algún tipo de duda de si era correcto o no ordenar, acribillar a los alemanes que quisieran saltar el muro para escapar a la libertad. Sí, es, sí. Bueno, ahora escuchándolo, esta descripción un poco de cómo era Honecker tras su investigación y las lecturas que ha tenido, claro, esto está súper bien expresado en la novela. Sí. Gracias. Es de como escuchar casi la novela con un relato Le, externo, pero eso es, sí. le Ahora, puedo contar algo, ¿mm? le puedo contar una cosa muy Sí, breve. por Mire, supuesto. como siempre digo yo, estas jugarretas que hace la historia, la personal, la historia y la vida le hace a uno. Como yo había vivido en Alemania Oriental y antes había conocido Cuba, lo que me llevó a renunciar a ser joven comunista, porque no quería ni Cuba ni Alemania Oriental para Chile, pero ya viviendo en Occidente, y yo era periodista en Occidente, en Bonn, en la capital de Alemania Occidental, la Alemania de verdad democrática, digamos, y libre, y yo era periodista. Y entonces me dicen, ya que tú conociste ese mundo, debes irte, 1989, ahora a Berlín de inmediato a tomar un avión, el próximo avión y salir para allá, porque la situación está que parece que se viene abajo todo el mundo comunista de Europa. Y tú hablas alemán, viviste detrás del muro, tienes que ir. Y me pasé. Yo tuve una suerte increíble en la vida, siempre estaré agradecido a haber tenido la posibilidad de observar el desplome del mundo comunista, el desplome del muro, desde el teatro de los acontecimientos y como corresponsal extranjero y hablando alemán, comunicando con la gente. Fíjese que alquilé, porque la agencia de noticias me encargaba esto, que yo estuviera viviendo ahí, un pequeño departamentito a un jubilado alemán oriental que me dejó el departamentito que tenía en realidad un estudio, que estaba en el primer piso. Y yo miraba por la ventana con mi máquina de escribir, en esa época había máquina de escribir, escribiendo mi reportaje, y yo veía las marchas, y yo veía cómo la gente se había rebelado contra el sistema comunista, cómo las tropas soviéticas, Gorbachov le había dicho, ustedes no se meten, y se quedaron dentro de los cuarteles. Y cómo el poder, de pronto, de aquello que parecía eterno y fuerte, desaparece y queda en manos de la gente. Y ojo, muy importante para nosotros, la gente en Alemania Oriental sacó del poder al comunismo sin romper una sola vitrina, sin arrojar una sola piedra, sin disparar un solo tiro, sin incendiar nada. Y fíjese, lo que condujo a la libertad, condujo, bueno, a integrarse con todos los problemas propios de integrar un país desarrollado como era Alemania Occidental, es Alemania Occidental, y un país atrasado por ser socialista como era Alemania Oriental, pero lo llevó a la libertad a través de medios absolutamente pacíficos. Todo eso me tocó vivirlo a mí, lo vi. Entonces yo estoy escribiendo de algo que conozco, conocí, y como le decía, ahí mismo. Eso sí que era la primera línea, observando, conversando, viajando por el país. No, nunca lo podré olvidar. Por eso que el tema para mí, Berlín, Alemania, la caída del muro, vuelve una y otra vez porque marcó mucho mi vida. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, pero quiero hacer una pregunta justamente conectando con lo que acaba de decir, ¿ah? Porque así como ahora acaba de hacerle un guiño a lo que ocurrió el 2019 acá en Chile, en la novela también, a Patricio Dupré, el personaje se da cuenta que en el fondo
está aburrido de que le ha tocado todo. Le tocó la ascensión de la Unidad Popular, el término de la Unidad Popular, el comienzo de la dictadura de Pinochet, el término de la dictadura de Pinochet, la caída al muro, y ya cuando ya pensaba que podía descansar tranquilo, esta generación va y pasa lo del 2019. Entonces, hay una queja también, eh, que eso es, básicamente es una opinión, no es, o un sentimiento que le puede pasar a muchos, que tras de todo lo que pasó en Chile, ya todas acá en Chile y vuelta lo mismo, como que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sí, Esa, sí, y yo creo que estamos en una situación eh, que no es, digamos, exclusiva de una generación, que era ya, tenía conciencia cuando viene el gobierno de Allende, cuando ocurre el golpe de Estado, cuando tenemos el régimen militar, la transición a la democracia, que lo vivieron conscientemente. Son distintas generaciones, con distintas responsabilidades que vivieron todo aquello. Y le digo desde mi experiencia, es esa sensación, sí, que me ha tocado vivir un mundo, digamos, eh, muy chúcaro, como diría Pablo Neruda, un mundo con muchos cambios radicales y un mundo que se vuelve más, en forma vertiginosa, más incierto, con más interrogantes, con más decisiones, con más situaciones al borde del abismo mismo. Y creo que eso, sí, en cierta medida agota, pero impulsa a pensar mucho y a convencerse de algunas cosas. Por ejemplo, que la violencia no conduce a nada. O mejor sí, conduce a lo peor lo que puede caer un país. La violencia no es un camino. Conduce a revisar las condiciones bajo las cuales vivimos, y cómo mejorarlas, cómo proyectarlas hacia un futuro, de que el país no entre a esta situación. Pero ojo, es muy importante, esto que está ocurriendo hoy en Chile y lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años, no es exclusivo de nuestro país. Hay en todo Occidente, en todo el mundo occidental, una situación nueva que coincide además de mucha inestabilidad, de mucha protesta, de mucho desarrollo de nuevos partidos, de mucha polarización de la sociedad en todo Occidente, que coincide con el ascenso de los gobiernos dictatoriales o autoritarios, ¿verdad? Donde podemos incorporar y ver, bueno, un país tan exitoso en lo que es la lucha contra la pobreza, hay que decirlo, son 400 millones de gente que China ha sacado de la pobreza en que vivían gracias a economía de mercado, porque eso es lo que hacen. China es hoy capitalista, pero con un partido comunista que gobierna. Otros como Rusia, que está en una situación, ustedes saben, además en una guerra de invasión contra Ucrania. Eh, Después, el peligro que representan otros países para la estabilidad y la paz mundial. Entonces, es el planeta entero. Estamos viviendo una etapa, yo diría, de muchos cambios que no sabemos hacia dónde conducen. Está todo mucho en vilo y por eso no es casual que hoy los textos de autoayuda sean tan importantes. Por eso no es casual también, y esto es muy interesante, que la filosofía de alguien como Epicuro o la filosofía de los estoicos en la época en que empieza, digamos, una nueva etapa en la historia, que se acaba la antigüedad y entramos en la Edad Media y en que las ciudades griegas, las polis griegas, se ven invadidas después de Alejandro, por poderes que ellos no conocían, extranjeros, y que apagan la democracia griega. Eh, esta caída de Roma, además, todo eso generó una filosofía que tiene que ver con lo estoico, con el estoicismo y con el epicureísmo, y también con el cinismo, con estas escuelas filosóficas. Eh, y esto no es casual. Estamos viviendo otra vez una etapa profunda a nivel mundial de incertidumbre. Y ante eso lo que corresponde a un país es lograr, dentro de ese caos que hay, dentro de esta situación de incertidumbre, lograr una cierta unidad, un cierto proyecto común que diga: los tiempos están muy difíciles, la mar está muy bravía y necesitamos tener un objetivo y que nos una y que funcione, y en medio de diálogo, de seguridad, que es muy importante, ya lo sabemos los chilenos, en medio de prosperidad,
en medio de un acercamiento entre los distintos sectores y los políticos, y de ahí los políticos tienen una gran responsabilidad. Entonces, nada de esto es casual. Y este es un periodo largo y va a exigir de los países y de los políticos de los países esfuerzos muy serios, no populistas, responsables, viables, para salir y sacar a los países de la situación en que se encuentran. Y nosotros como chilenos nos cabe una responsabilidad a todos nosotros, muy particular con respecto a esto. En fin, eso es lo que le pudiera decir con respecto a su pregunta, que es tremenda Sí, por los alcances que tiene. Claro. así es. Bueno, bueno, en virtud del tiempo, lo invito a hacer una breve invitación a la gente que nos está mirando para adquirir, comprar el libro y leerlo y disfrutarlo, como lo hice yo y muchos ya. Así que le dejo las pantallas en palco para que lo invite. Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a este programa y muchas gracias a ustedes por estar viéndonos, escuchándonos. Y quiero, sí, quebrar una lanza por Nunca volveré a Berlín, porque es una historia que tiene relación con un Chile que está íntimamente vinculado en ese momento con una situación internacional que es el fin de la Guerra Fría. Chile está metido dentro por razones que son ajenas a su voluntad, porque llega, ¿verdad?, el último dictador comunista de Alemania Oriental a Chile, y Chile está volviendo a la democracia también. Pero, y quiero subrayar, esta es una historia también de un amor imposible, de unos amantes que vuelven a reencontrarse después de muchos años, separados por el muro de Berlín, un chileno y una alemana. Y allí uno tiene que ver, y me interesaba mucho enfocar en el dolor que significa las separaciones humanas, amorosas, filiales, lo que sea, la separación. Porque el dolor no se puede cuantificar. Es algo que no se puede ni medir en nada. Es simplemente un dolor, una angustia, un dolor que se lleva por toda la vida. Y estos dos amantes que vuelven a encontrarse tienen la posibilidad, y no voy a contar cómo esto termina, desde luego, Sí. de pensar en torno a eso. Así que les recomiendo Nunca volveré a Berlín. Muchas gracias, don Roberto, por su tiempo. Esperamos verlo nuevamente aquí en las pantallas con el Empalco. Con mucho gusto, Denise. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.